por medio del narcotráfico, el tema de legitimación de capitales. Muy buenos días, doña Laura, don David, señor fiscal, don Álvaro Montoya, ustedes en sus hogares. En realidad, en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico hay dos iniciativas de ley que tienen que ver con extinción de dominio. Una generada desde el Poder Ejecutivo de la administración anterior y otra por el diputado Álvaro de Santi. El interés particular de este diputado tiene que ver que cuando a nivel de plenario se han renovado los permisos para la patrulla en conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos, este diputado los ha votado en contra, en virtud de que considero que la lucha contra el narcotráfico debe ser integral. En virtud de ello es que me he dedicado al estudio y análisis de las diferentes iniciativas de ley y hemos encontrado que precisamente en esta comisión están estos dos proyectos de ley. Uno de ellos ha avanzado con mayor madurez que otro y en virtud de ello creo que Costa Rica lo requiere. Hay que tomar en consideración que hoy en día estamos en presencia de la lucha contra el crimen organizado en una especie de factoría, una especie de industria que es transnacional. O sea que más allá de nuestras fronteras hace que el aparataje público a nivel de defender al Estado costarricense y a la sociedad costarricense como tal, las armas que tenemos en este momento no son suficientes, no nos alcanzan. Por eso Costa Rica tomó una decisión de avanzar hacia la implementación de un nuevo instituto jurídico, el cual don Álvaro podría ampliar dentro de algunos minutos, toda vez que la extinción de dominio, después de la sentencia de un juez... ¿Qué es eso? Extinción de dominio. Explíquenos de manera muy sencilla de qué se trata eso. La legislación que hay en este momento contra el crimen organizado es de naturaleza penal, va tras la persona como un todo. Nos hemos dado cuenta que esto no es suficiente. Hoy en día se requeriría del instituto de la extinción de dominio tras la sentencia de un juez en la cual se atacan los bienes producto de la actividad delictiva y en este caso particular de lo que es el narcotráfico. Es decir, una persona es condenada y ¿qué sucede por narcotráfico? ¿Y qué es lo que sucede con los bienes que no es suficiente en este momento? Álvaro Montoya, fiscal adjunto. ¿Y cómo identificar tal vez esos bienes, verdad? Que es lo importante. No, difícil. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos observan y muy buenos días a ustedes. Efectivamente, la extinción de dominio es un instituto jurídico novedoso, en Costa Rica no existe. En este momento existe ley de extinción de dominio en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Perú únicamente. Con esto se busca atacar los bienes que son producto del crimen organizado o de otras actividades que el legislador establezca. Pero con ya esto está, aclaro, don Álvaro, ya está en este momento. ¿Cuál es la diferencia? en este momento no hay una ley de extinción de dominio en Costa Rica. Ajá. Lo que tenemos es, bueno, por un lado se puede perseguir el narcotráfico, se pueden perseguir otros delitos de narcoactividad, de criminalidad organizada, se puede perseguir la legitimación de capitales, en la que se investiga a la persona que está legitimando los capitales que provienen de un delito. Está lavando, como decimos Está lavando, nosotros. sea del delito que él cometió o del delito que cometió otra persona. Con la extinción del dominio se busca, por ejemplo, que si tenemos identificado un edificio, un barco, una finca, que por diferentes razones podemos determinar que es producto de una actividad delictiva, de criminalidad organizada, podamos extinguir esa propiedad en favor del Estado. Es decir, tomarla en favor del Estado sin que se tenga que seguir un juicio penal contra la persona que aparece como dueña de ese bien. Igual puede ser una cuenta bancaria. ¿Y cómo se da uno cuenta que ese bien, digamos, se obtuvo a través de una actividad ilegal? Lo que se está planteando en el proyecto y que es lo que se ha sugerido inclusive por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y contra la Droga es hacer un procedimiento especial por medio de esta ley. Se busca que este proceso sea independiente y autónomo de todos los otros procesos que existen en el país. Entonces, en principio habría una fase de investigación o inicial en donde un fiscal, podría ser el caso en Costa Rica, el fiscal y la policía judicial investigan con los medios que nos da nuestra legislación por qué se presume que un bien está ligado al crimen organizado. Cuando se tiene la investigación y eso se puede determinar, entonces se le lleva a un juez la solicitud de extinción de dominio. Si este juez de extinción de dominio, que sería un nuevo juez o una nueva jurisdicción, dice, bueno, sí, esto tiene cabida, esto tiene sustento, entonces se le notificaría a las personas afectadas. Ante sospecha, entonces, podría ser. Pues no es una simple sospecha, tiene que haber algo más que una sospecha, tiene que haber algo que se investigue, se pueden utilizar los medios que se utilizan para investigar en el proceso penal, pero aún se podrían utilizar otros medios de prueba
y eso por supuesto de acuerdo a como se establezca en la ley que se está promoviendo, pero la idea es llevar un paquete bien fuerte al juez y decirle, vea, nosotros consideramos que esta cuenta bancaria, que esta finca, que este edificio proviene de una actividad delictiva del crimen organizado. Reitero, no estamos hablando de narcotráfico únicamente, podemos estar hablando de la trata de personas. Del tráfico de personas, del tráfico de órganos, de armas, de tráfico de armas, etcétera, ¿verdad? Entonces se le daría audiencia a los afectados, que no necesariamente son personas que han cometido el delito, porque pueden ser testaferros, sobre las que aparece a nombre la propiedad, a las personas a quienes aparece la propiedad, que inclusive pueden ser personas que no estén en el país, o inclusive hasta podemos hablar de, por ejemplo, un barco que aparezca con droga, que no sabemos de quién es el barco, o una avioneta, un avión, sin saber de quién es. Igual se podría hacer la extinción del dominio al estar demostrado que el bien proviene o está siendo utilizado en una actividad de crimen organizado. Yo diría, doña Laura y don David y don Álvaro, que el caso del marco jurídico costarricense en la lucha contra el crimen organizado es robusto. Nosotros hemos aprobado Convenio Internacional para la Represión Financiera en el año 2002, Convenio sobre estupefacientes, drogas y sustancias psicotrópicas en el año 90, Ley 8204, Ley de psicotrópicos, Ley contra la delincuencia organizada, la Ley 8754. Sin embargo, siendo un marco jurídico robusto, no ha sido suficiente, toda vez que tenemos en las cárceles por materia penal llenas de gente que ha sido apremiada, tanto hombres y mujeres, por la ley de psicotrópicos. En el caso del Buen Pastor, el 90% de la población penal femenina está ligada a infracciones a la ley de psicotrópicos. O sea, hemos sido muy buenos persiguiendo a los que delinquen en la parte del tráfico de burros o el menudeo, narcomenudeo. Sí, la cosita pequeña. Definitivamente, ¿verdad? Pero en esta parte que tiene que ver con los bienes que son productos de la narcoactividad como tal, el país requiere herramientas más poderosas. Toda vez que en el área centroamericana, Colombia la tiene México, Guatemala, Salvador y Honduras, y Costa Rica tiene Instituto Grave de Postergación, lo cual abre un frente de vulnerabilidad. En el año 2009, dicen las Naciones Unidas, 1,6 billones de dólares dedicados a la actividad de narcoactividad y crimen organizado. Colombia, durante una década, 2.2 billones de dólares de una economía subterránea, con lo cual en Costa Rica no solamente habrá que tutelar la salud pública como un bien, sino también la economía, la sana economía. ¿Nosotros tenemos idea de cuánto es esa economía subterránea en Costa Rica? Aquí está el fiscal podría decirnos un poco cuáles son esos temores que tenemos como sociedad. Yo no podría hablarle de números, pero sí es a nivel internacional, no solo en Costa Rica, se estima que es alto, inclusive de varios puntos en comparación al Producto Interno Bruto. Eso a nivel internacional. ¿Y qué es alto? 3 puntos, 4 puntos podría ser del PIB. Del PIB, que es mucho, ¿verdad? Estamos hablando de 1.000 millones de colones. De muchos millones de colones. 3 puntos es 1.000 millones, más o menos. Que le digo, no es un monto exacto. En narcoactividad. En narcoactividad, sí. Esa actividad subterránea, actividad de la economía, creemos, es lo que se está moviendo. Y las figuras de legitimación de capitales y capitales emergentes no han sido suficientes para enfrentar esta situación. Por eso requerimos de una nueva ley de extinción de dominio. ¿Y cuáles son esas principales trabas tal vez que hay dentro del plenario? Porque usted lo comenta, hay 2 proyectos anteriores, está presentando usted otro y pues parece no llegar a ninguno. No, en realidad son 2 proyectos nada más. Este diputado muestra interés político que en efecto camine como tiene que ser. En este momento hay una comisión muy especializada que está trabajando en el texto como tal, que involucra la presencia de fiscales, la presencia de funcionarios especializados del Instituto Costarricense contra la Drogadicción, expertos colombianos que nos han orientado en este proceso ligados a las Naciones Unidas y los asesores de diferentes despachos de diferentes partidos políticos, de diferentes diputados. En este momento la iniciativa de ley tiene simpatías por muchísimos actores políticos y solamente el Movimiento Libertario ha anunciado tener reservas ante esta importante iniciativa. Reservas, es decir, que lo podría atacar el tema de tratar de detener o incautar, se podría decir de alguna manera, bienes que se han obtenido a través del narcotráfico, pero de una manera mucho más expedita. Esa es la idea. Es importante resaltar que en los países en que existe ley de extinción de dominio, al igual que en Costa Rica, se protege la propiedad privada. Nuestro artículo 45 de la Constitución Política es claro en defender la propiedad privada y eso no se va a atacar por medio de esta ley. Lo que necesitamos es tener claro que la propiedad privada que protege el Estado costarricense es la que es lícitamente adquirida, la que es lícitamente transmitida,
la que se utiliza en forma de acuerdo a la ley. Pero estos proyectos de extinción de dominio lo que parten como premisa es que el Estado y la ley no puede proteger la propiedad cuando ésta es proveniente de actividades ilícitas, cuando ésta es para destinarla a actividades ilícitas. Póngame ejemplos, Por ejemplo, don Álvaro, donde ustedes han tenido problemas, por ejemplo. un ejemplo muy claro, cuando se está investigando a un narcotraficante y en medio de investigación se nos muere el narcotraficante. Entonces no podemos seguir un proceso penal contra esta persona. Ni sus bienes. Y contra los bienes no, porque el proceso penal es contra una persona. Entonces, ¿qué pasa con los bienes? Los disfrutan sus hijos, los disfrutan sus... Quedan heredados, sí. Se heredan, correcto. En ese momento, usted dijo, hay mecanismos con los cuales uno podría... todavía no tengo el verbo definido porque eso de dominio es un poco complejo. De extinguir o de tomar o de ese bien. ¿Cuáles son esos nuevos mecanismos que sí permitirían de una manera más rápida? Bueno, la idea es que el proceso judicial que se va a crear sea más pequeño que el proceso penal. Más corto. Más corto, sí, en duración. ¿Estamos hablando de cuánto? En días. Ahorita el proyecto que hay establece que una primera fase de investigación que no tiene plazo, entonces no podría decirle cuánto va a durar, va a depender del caso. Una vez que se presenta la solicitud de extinción ante el juez de extinción, en principio, en cuestión de días, el juez tendría que decir si procede o no el proceso. En el caso positivo, daría unos días para que la parte afectada pueda observar la prueba que hay y pueda opinar al respecto, porque en esto va a haber un debido proceso. Pero eso va a ser paralelo, o sea, va a funcionar para la persona y para los bienes, o yo puedo, digamos, se me ocurre, a alguien de una comunidad dice, mire, esa casa es utilizada tiene sospechas sobre una casa o sobre un edificio en particular, digamos, ¿ustedes pueden proceder en ese tipo de situaciones? Se investigará, pero no en todos los casos se comprobará, porque así les informo que la gente colabora mucho con los cuerpos policiales dando informes sobre asuntos irregulares o que aparentan ser irregulares, pero una vez que se inician las investigaciones muchas veces nos encontramos con que no hay tal irregularidad, en algunos casos, en otros sí, pero poder demostrar eso, por ejemplo, cuando la prueba tiene que ver con otro país, por ejemplo, cuando nos dicen que el que vive en esa casa o que el dueño supuestamente es un extranjero que cometió un delito en otro lugar y entonces necesitamos esta prueba de otro lugar. Eso pueden ser de muchos meses hasta años en algunos casos. Entonces, no es una cuestión tan fácil. Diferente es cuando encontramos un barco tirado en la playa lleno de droga y no sabemos de quién es el barco. Ahí pues no hay mucha cosa que hacer, la extinción del barco se da muy fácilmente, pero cuando es una finca donde el dueño puede ser una sociedad anónima y la sociedad anónima de quién es de otra sociedad anónima que la compró un extranjero en otro país, entonces no es tan fácil. Eso va a depender mucho del tipo de investigación que haya que hacer, pero la idea en principio es que una vez iniciado el proceso donde se le da audiencia a la parte afectada, que no vamos a decir que es contra la persona que se hace la extinción se hace contra los bienes, pero no se va a dejar de lado a los afectados, que son los que aparecen registralmente como dueños, pero ellos si quieren no se apersonan. O sea, puede que esta persona afectada diga, bueno, yo sí voy a pelear el bien, o puede decir, no, yo me voy a hacer a un lado, esto no es mío y que siga el procedimiento de extinción. Eso solo en la práctica se va a saber cómo va a funcionar de rápido o no, pero la idea es que sea mucho más rápido y más ágil que el proceso penal y que sea contra bienes. La legislación vigente es de tipo penal, va contra la persona. La incautación o comiso de los bienes de ese supuesto imputado le genera un problema al Estado. Gastos, costos del mantenimiento del inmueble, del vehículo que fue sustraído, porque no es del Estado, porque no hay sentencia. Extinción de dominio permite la separación, vamos contra los bienes, que es una lucha real y eficaz contra el narcotráfico, lo que es narcolavado, y el Estado costarricense asume esos bienes como tal y puede disponer de ellos. Ante los costos de mantenerlos y resguardarlos y cuidarlos de que no se deterioren, a partir de ese momento se subastarán o se venderán o qué sé yo, en aras de que se requeriría efectivamente la aprobación de esta nueva legislación, extinción de dominio. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Retana, fiscal, Álvaro Montoya, fiscal, y a don Javier Cambronero, diputado del Partido de Acción Ciudadana, por ponernos en perspectiva esta propuesta que está todavía
en comisión. Pienso comisión. que queda un par de meses para redactar el texto sustitutivo, recogiendo lo que planteaba el Ejecutivo anterior y el diputado Álvarez de Santi. Será un texto bastante remozado, también elementos de una ley marco que ha definido las Naciones Unidas, pero es una necesidad para Costa Rica este tipo de legislación. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos más información. Así es.